Relaciones kármicas. 12ª conferencia. Dornach, 29 de mayo de 1924. ¿Cómo se elabora el karma en el caso de hombres como Voltaire, Eliphas Levi, Víctor Hugo? En mi última conferencia aquí he hablado de cómo se relaciona el ser humano con las jerarquías espirituales durante los diferentes períodos de su vida. Quisiera repetir que el objetivo de todas estas conferencias es llevarnos a una comprensión cada vez mejor de cómo funciona el karma en la vida humana y en la evolución humana. En realidad, todo es una preparación para ello. Os he dicho que desde el nacimiento de un individuo hasta los 21 años aproximadamente, la tercera jerarquía se relaciona con él de una manera especial. A la edad de la pubertad, la segunda jerarquía, Exousiai, Dynamis, Quiriotetes, comienza a trabajar. Estas órdenes jerárquicas continúan trabajando desde la pubertad hasta los 21 años en el primer período de su influencia. En el segundo período trabajan hasta los 28 años y en el tercer período hasta los 35 años. Pero a partir de los 28 años comienza una relación interna con la primera jerarquía, serafines, querubines, tronos. Estos seres de la primera jerarquía continúan trabajando en la primera fase de su influencia hasta los 35 años. Durante este periodo cooperan con la segunda jerarquía, en la segunda fase hasta los 42 años y en la tercera fase hasta los 49 años. Ahora bien, las influencias ejercidas directamente por las jerarquías durante los diversos períodos de la vida del individuo se entrelazan, por así decirlo, con las influencias que intervienen en estos períodos de la vida, como reflejos de los seres espirituales de las esferas planetarias. Cuando observamos el resplandor exterior y físico de los planetas, sabemos que cada uno de estos cuerpos celestes no es más que la señal de que en la dirección donde lo contemplamos hay una colonia de seres espirituales en el cosmos. Nuestra constitución como seres humanos es tal que dentro del cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico. En el momento en que un individuo adquiere la facultad del conocimiento suprasensible, imaginativo, es capaz de percibir todo lo que se le puede revelar a través del cuerpo etérico. Y entonces, cuando mira hacia atrás en el cuadro de su vida terrenal desde su nacimiento, todos los acontecimientos que ha vivido y las fuerzas que han influido en su desarrollo y determinado su organización de cuerpo, alma y espíritu, se manifiestan ante el ojo del alma en un poderoso panorama, como si el tiempo se hubiera convertido en espacio. En esta etapa de la conciencia imaginativa en el camino de la iniciación, la vida puede ser examinada de esta manera. Sin embargo, cuando se alcanza la etapa de la inspiración, el conocimiento a través de la inspiración, se añade una revelación más elevada al cuadro de la memoria de la vida terrenal. Esta revelación superior es posible porque en la conciencia inspirada las imaginaciones son suprimidas y las imágenes de los eventos de la vida terrenal, incluso cuando han sido percibidas a través del cuerpo etérico, dejan de estar allí. Si por medio de un diagrama yo representara este estudio retrospectivo como una corriente, dibujándolo como si se presentara a la vista física, no al ojo del alma, deben imaginarse que las diversas fases se borran en la conciencia inspirada y se revela una manifestación de carácter diferente. En primer lugar, se manifiesta algo como una especie de revelación dentro de esta primera fase, y si podemos orientarnos en la esfera de la inspiración, nos damos cuenta de qué es realmente lo que está apareciendo. Compréndanme. Contemplamos un panorama de toda la vida terrenal. Una parte de este panorama se borra, por así decirlo, cuando se ha alcanzado la conciencia inspirada en el camino de la iniciación. En este caso,
la fase de la memoria panorámica desde el nacimiento hasta el 7º año. Esto se borra y en su lugar se manifiestan ante el ojo del alma los hechos resultantes de la conexión entre los seres lunares y el individuo después de la muerte. Os he dicho, por ejemplo, cómo se experimentó la vida después de la muerte de la personalidad, que fue el modelo de Strader en los dramas misterios. Lo que sucede en tal caso es que primero se mira el cuadro de la memoria. Luego, en la conciencia inspirada, este cuadro de la memoria es borrado. Cuando se borra la parte del cuadro correspondiente al período que va desde el nacimiento hasta el 7º año, se manifiestan los hechos de los que os he hablado, los hechos realizados por los seres de la luna en relación con el ser humano después de la muerte. Tales experiencias son posibles cuando el curso de la vida desde el nacimiento hasta el 7º año se vuelve transparente y los seres de la luna y sus hechos se revelan. La visión de las revelaciones relacionadas con esta fase de la vida es posible para todos los iniciados y, de hecho, es la más fácil de alcanzar. Como comprenderéis fácilmente, la iniciación es posible a cualquier edad de la vida, a excepción de la primera infancia. Los niños hasta la edad de 7 años no son, por regla general, iniciados. Y si se quiere ver y comprender lo que estoy describiendo ahora, es necesario haber superado esta edad en la presente vida terrenal. Todos los iniciados han superado la edad de 7 años. Por eso la visión de lo que se revela en esta primera fase de la vida es comparativamente fácil de alcanzar. Lo que aquí se revela son, como hemos oído, las experiencias que experimenta un ser humano después de la muerte durante el viaje hacia atrás, que dura 1/3 del tiempo de su vida terrenal. Una segunda revelación es posible cuando se hace visible para la conciencia inspirada aquella parte del estudio retrospectivo que corresponde entre los 7 y los 14 años, es decir, a la época de la pubertad. Entonces se revelan las experiencias vividas por el ser humano después de la muerte al ascender de la esfera de la luna a la de Mercurio. Una vez atravesada la esfera de la luna, el hombre asciende a la esfera de Mercurio. Pero para establecer la relación con los seres humanos en la esfera de Mercurio, es preciso borrar de la memoria la fase de la vida comprendida entre los 7 y los 14 años, entre la época del cambio de dientes y la de la pubertad. Cuando a través de la conciencia inspirada se borra la siguiente fase de la vida, permitiendo que brille lo que puede hacerse visible aquí, se revelan las experiencias vividas por el hombre en la esfera de Venus después de la muerte. Así, al mirar hacia atrás con la conciencia inspirada de la iniciación sobre estos primeros periodos de la vida, se contempla lo que le sucede a los muertos, a los llamados muertos, en el macrocosmos espiritual. Os daréis cuenta, por lo que estoy diciendo, cuán infinita es la sabiduría contenida en la terminología utilizada por la ciencia antigua. Pues el elemento del amor está asociado al nombre de Venus. La visión de la esfera de Venus corresponde al período de la vida humana que sigue al inicio de la pubertad. Luego hay un período que dura desde los 21 hasta los 42 años de vida. Cuando este período se revela en la conciencia inspirada, uno experimenta, o puede en todo caso experimentar, lo que un hombre muerto experimenta en el período que es, con mucho, el más largo, en su vida entre la muerte y un nuevo nacimiento, cuando está viviendo junto con los seres del Sol. La existencia del Sol entre la muerte y el renacimiento se revela ahora. El Sol es un cuerpo celestial de tal poder, que abarca tal multitud de fuerzas espirituales y de seres espirituales, que para percibir todas las influencias de la esfera espiritual del Sol sobre el ser humano entre la muerte y el renacimiento,
hay que borrar de la memoria un período 3 veces más largo que los demás, es decir, todo el período entre los 21 y los 42 años. De ello se desprende que los propios iniciados deben haber superado la edad de 42 años antes de poder contemplar la conexión del hombre con los seres del sol, entre la muerte y el nuevo nacimiento. Esta conexión no puede ser percibida en su plenitud antes de ese momento. Envejecer, como ves, tiene una importante relación con la propia visión espiritual. Hay realidades para cuya percepción es necesario haber alcanzado una cierta madurez de años y no solo un cierto grado de iniciación. Llegamos ahora al período comprendido entre los 42 y los 49 años. Este es el punto al que traté de llegar en la última conferencia, pues cuando el hombre llega a los 49 años, cesa la posibilidad de relación directa con las jerarquías. Lo habréis deducido de lo que he dicho. En este momento consideraremos cómo es la situación de los hombres que han superado la edad de 49 años. Si nuestra atención se centra en las influencias que se entrelazan con esta fase del cuadro de vida, nosotros mismos debemos, naturalmente, haber alcanzado la edad de 50 años o más, y miramos hacia atrás en el lapso de tiempo comprendido entre los 42 y los 49 años, podemos contemplar las experiencias que un hombre experimenta después de la muerte en relación con los seres de la esfera de Marte. Pero en esta esfera, el mundo espiritual comienza a impartir un carácter fuertemente individualizado al karma del ser humano cuando está en la Tierra. Habéis oído que el karma de un hombre se prepara durante el periodo que sigue inmediatamente a la muerte y dura 1/3 del tiempo de la vida terrestre. El karma se elabora entonces gradualmente, y ya he indicado cómo tiene lugar esto. El karma se elabora, se forja, en colaboración con los seres superiores. Ahora bien, hay hombres cuyo karma se elabora principalmente en la esfera de Mercurio, o en la esfera de Venus, o en la esfera del Sol, y también hay otros cuyo karma se elabora principalmente en la esfera de Marte. Los seres humanos que en virtud de sus vidas terrestres anteriores traen al mundo espiritual algo que debe elaborarse principalmente en la esfera de Marte, dan pruebas de ello durante su próxima vida en la Tierra. Permítanme darles un ejemplo. Debemos imaginarnos que en aquellos tiempos la búsqueda del conocimiento era algo muy diferente de como es hoy. En la actualidad se oye poco sobre el tipo de estudio que hace tantos siglos realizó en el norte de África San Agustín, o, más tarde, la personalidad de la que estoy hablando. Pero en aquella época, sobre todo en el norte de África, los estudios relacionados con los misterios todavía eran posibles, aunque estos estuvieran en plena decadencia. La personalidad a la que me refiero había proseguido tales estudios, se había empapado de todo lo que podía aprenderse de ellos en relación con la independencia del alma humana, los reinos experimentados por el alma cuando se libera del cuerpo, etc. Luego esta personalidad se unió a las campañas mahometanas y pasó a España. Allí absorbió gran parte del aprendizaje mahometano asiático en la forma en que ya había sido refundido en España. También gran parte de la sabiduría que había sido difundida a lo largo y ancho por los judíos no era, sin embargo, el cabalismo que fue tan universalmente cultivado más tarde, en la Edad Media, sino una forma más antigua de cabalismo. Y así, en los primeros años después de las campañas mahometanas, encontramos a esta personalidad impregnada de mahometanismo, pero trabajando en líneas particulares, haciendo cuentas, calculando según los principios cabalísticos. Todo esto fue vivido de nuevo en una encarnación posterior como mujer, cuando se profundizó en el interior, recibido por el corazón más que por la cabeza.
Luego, más tarde, en el siglo XVIII, esta misma individualidad pasó a un hombre que se ha convertido en una figura mundialmente conocida en la cultura francesa, a saber, Voltaire. Esta individualidad volvió a aparecer en Voltaire. Cuando nuestra mirada se dirige a las experiencias vividas por esta individualidad entre la muerte y un nuevo nacimiento, antes de que se convirtiera en Voltaire, experiencias que fueron el resultado de sus vidas terrenales anteriores, encontramos que los frutos de sus estudios en el norte de África, con su subsiguiente tendencia cabalística, se forjaron en la esfera de Marte durante la segunda mitad de su vida entre la muerte y el renacimiento, y con los resultados de la metamorfosis que puede producirse en la esfera de Marte, Voltaire volvió a aparecer en el siglo XVIII como Voltaire. Por lo tanto, puedo presentarlo como un ejemplo de la elaboración del karma en la esfera de Marte entre la muerte y un nuevo nacimiento. Ahora bien, los seres de Marte impregnan todo con un elemento de agresividad, ya sea en el ámbito de las cualidades físicas, psíquicas o espirituales. Es más, hacen que el hombre sea combativo, belicoso por naturaleza. Este elemento bélico es compatible no solo con el ataque, sino también con la retirada. De lo contrario, no se podrían librar guerras. Creo que esto fue bastante obvio durante la Guerra Mundial. Vean toda la vida de Voltaire. Fue una vida en la que se desarrollaron espléndidas cualidades anímicas, pero fue una vida de ataque, de agresión y también de retirada y repliegue, a veces atacando con una audacia casi temeraria, a veces mostrando una verdadera cobardía en la retirada. Es mucho mejor estudiar estas cosas a partir de ejemplos en los que se puede discernir todo el carácter y el tenor de la vida que estudiarlos en teoría. Por eso tomo ejemplos de este tipo. Y ahora, cuando un hombre penetra con la conciencia inspirada de la iniciación en la fase de la vida comprendida entre los 49 y los 56 años, debe ser considerablemente mayor de lo que era necesario para la visión relacionada con los períodos anteriores. Alcanza el conocimiento de lo que los seres de la región de Júpiter pueden producir en los seres humanos durante su vida entre la muerte y un nuevo nacimiento. El conocimiento de los seres de la esfera de Júpiter produce una impresión muy notable. Por supuesto, hay que haber superado la edad de 56 años para que esta experiencia sea posible. La primera impresión es de asombro por el hecho de que seres como los de la esfera de Júpiter puedan existir. Quiero decir que como hombre en la Tierra uno se asombra, no como hombre entre la muerte y el renacimiento, porque entonces, por supuesto, uno está realmente conectado con estos seres de Júpiter. Son seres que no necesitan aprender nada, porque en el momento en que toman forma, no puedo decir en el momento en que nacen, como verán ahora, ya son sabios, supremamente sabios. Nunca son estúpidos, nunca son insensatos. Son como los hombres de la tierra querrían ser, hombres que no aprecian las bendiciones de ser enseñados y preferirían ser sabios directamente al Na. Estos seres en Júpiter no nacen, simplemente surgen de todo el organismo de Júpiter. De la misma manera que vemos que las nubes se forman de la atmósfera, estos seres surgen de Júpiter, y una vez que están allí pueden ser considerados como sabiduría encarnada. Tampoco mueren, simplemente se transforman, sufren una metamorfosis. Júpiter es, en esencia, un tejido de sabiduría. Imagínense de pie, digamos, en el Rigi, y mirando hacia abajo a las nubes. Y ahora imaginad que estáis mirando no a las nubes de vapor de agua que tejen, sino a la propia sabiduría que teje, tejiendo imágenes de pensamiento que son realmente seres. Entonces tendrás una impresión de Júpiter.
Permítanme de nuevo dar un ejemplo de la forma en que el karma puede ser elaborado en esta esfera de Júpiter. Hubo una personalidad que vivió en el último período de la civilización mexicana y que estuvo relacionada con los cultos de los misterios de México, totalmente decadentes y pseudomágicos. Con una intensa sed de conocimiento, estudió todo con una exactitud minuciosa y cercana. Atrajo mi atención por haber conocido hace algunos años a un curioso hombre que todavía se dedica a una forma primitiva de estudio de las decadentes supersticiones de los misterios mexicanos. Tal sabiduría es de poca importancia, porque quien estudia estas cosas en la actualidad está estudiando pura superstición. Todo se ha vuelto decadente hoy en día. Pero la otra personalidad a la que me refiero se empapó con ferviente entusiasmo de todo lo que se podía aprender de la todavía floreciente civilización mexicana antes del descubrimiento, el llamado descubrimiento de América. En aquella época, la civilización mexicana estaba todavía influenciada por los misterios, pero ya estaba en plena decadencia. Cuando se menciona hoy en día a Taotl, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, los seres de los misterios mexicanos, poco más se sabe que los nombres y algunas imágenes dispersas. Pero esta personalidad aún sabía que Taotl es un ser que como espíritu cósmico y universal teje en las nubes, vive en el rayo y el trueno. Sabía también que, bajo ciertas condiciones, este espíritu podía ser invocado en el agua consagrada mediante la promulgación de un ritual sagrado. Y sabía que Quetzalcoatl era un ser divino que podía apoderarse del hombre en su sangre circulante, en el funcionamiento de su aliento. La realidad viviente del ser fue experimentada en los misterios mexicanos por la personalidad de la que estoy hablando. Renació en una edad posterior sin ninguna vida intermedia como mujer. Había sido un hombre en México y volvió a nacer como hombre, pero en su vida entre la muerte y el renacimiento, esta individualidad pasó por el mundo suprasensible, de tal manera que en el desarrollo de su karma, este a su vez fue el resultado de encarnaciones aún más tempranas no en México, sino en otros lugares. Llevó a través de la región de Júpiter todo lo que había experimentado en México. Un conocimiento que había degenerado en superstición, pero que sin embargo estaba repleto de vitalidad, saturado de los frutos de civilizaciones más antiguas. En la esfera de Júpiter, todo esto asumió la forma de sabiduría, pero una sabiduría que es en verdad automática, inconsciente, cuando se compara con la sabiduría que el hombre debería hacer suya mediante el esfuerzo individual. Cuando en la elaboración del karma entre la muerte y un nuevo nacimiento, la sabiduría viva y tejedora de la esfera de Júpiter se vierte sobre lo que ha sido experimentado por un hombre en una vida terrenal anterior. La sabiduría y su luz pueden seguir brillando en la vida posterior, pero la sabiduría, entonces, se basa en las experiencias de la vida terrenal. La individualidad de la que estoy hablando renació en la civilización moderna como Eliphas Levi. Eliphas Levi, por lo tanto, había pasado su encarnación anterior en la civilización mexicana, había pasado entonces a través de la esfera de Júpiter con su sabiduría, y en esta esfera de Júpiter todo fue elaborado de nuevo. Pero la cultura mexicana es una cultura decadente, y si se leen los libros de Eliphas Levi hoy en día, se encontrarán pruebas de una gran sabiduría extendida, por así decirlo, sobre algo extremadamente primitivo. Y quien tenga visión de estas cosas dirá: todo esto es Júpiter, pero un Júpiter inferior. Cuando se puede examinar el período de la vida que va del año 56 al 63, y yo mismo me encuentro ahora en esta posición, se observan las influencias ejercidas sobre el hombre entre la muerte y el renacimiento por Saturno, por los seres de Saturno.
Este es un panorama aún más sorprendente, un panorama que causa desconcierto, es más, dolor real. Los seres asociados a Saturno son seres que, por su propia naturaleza, no prestan atención a lo que hacen en el presente inmediato. Actúan como si fueran inconscientes, bajo la influencia de seres mucho más elevados, en cuyo mundo entran al alcanzar la madurez. Pero tan pronto como han hecho algo, lo recuerdan poderosamente. Intentad por un momento imaginaros en esta posición. No me refiero a ninguna vocación o profesión en particular, pero imaginaos haciendo algo, no importa lo que sea, y no notando nada en absoluto mientras lo estáis haciendo, pero una vez que lo habéis hecho, permanece allí en el recuerdo vivo como una imagen intensamente vívida. Tomemos el caso de un cantante. Canta, pero no es consciente de que lo está haciendo. Simplemente está siendo utilizado por los dioses para cantar. Imagina que un gran público le escucha. Mientras está cantando no es consciente de nada en absoluto. No sabe nada, ni de sí mismo, ni de lo que está experimentando. Pero en el momento en que todo ha terminado y el concierto ha finalizado, todo el acontecimiento está ahí y no se desvanece, permanece y forma parte del contenido de su propia vida. En Saturno, el hombre es el pasado, solo el pasado. Pensad en vosotros mismos caminando sobre la tierra. Mientras camináis, no veis nada de vosotros mismos, pero cuando habéis ido un poco más lejos y miráis hacia atrás, veis un pequeño muñeco de nieve. Es una figura de vosotros mismos, tal como erais antes de dar el último paso. De nuevo no observas nada, pero sigues caminando, y otro pequeño muñeco de nieve se sitúa detrás de ti. Y así continúa, con más y más muñecos de nieve detrás de ti. A todos ellos les dices yo. Ahora transporta esta imagen a lo espiritual y tienes la clave de la naturaleza de los seres de Saturno. Entre la muerte y el nuevo nacimiento, el hombre tiene que encontrarse con estos seres. Seres que viven totalmente en el pasado. Y hay hombres que en la elaboración de su karma tienen una conexión particularmente fuerte con estos seres de Saturno. El destino de tales hombres solo puede ser inteligible cuando se mira hacia atrás en el periodo de la vida entre los 56 y 63 años. De nuevo, daré un ejemplo para mostraros cómo los acontecimientos kármicos de la vida se remontan a los sucesos del mundo suprasensible entre la muerte y el nuevo nacimiento. Cuando os hablé no hace mucho de los misterios de Hibernia, os dije lo difícil que es acercarse a estos misterios, cómo parecen empujarle a uno hacia atrás, y hablé de la maravilla y la sublimidad de lo que se experimentaba en estos misterios de Hibernia en Irlanda. Describí cómo el alumno, después de haber aprendido a conocer las máximas profundidades de la duda y la incertidumbre en la vida, era conducido ante dos estatuas. La primera consistía en una sustancia que era elástica en su totalidad y se exhortaba al alumno a tocar o presionar esta estatua una y otra vez. Las hendiduras que se hacían en la estatua daban lugar a una sensación de pavor abrumador. Era como si uno tuviera que cortar constantemente, no puedo decir en un cadáver, sino en la carne viva, una experiencia horripilante para cualquier persona sensible. La segunda estatua conservaba todas las hendiduras hechas en ella por la presión, y su forma solo se restablecía, hecha intacta, después de un intervalo de tiempo, cuando el candidato a la iniciación era conducido de nuevo ante la estatua. Os he contado cómo los iniciados en estos misterios hibernianos experimentaban la gloria y la majestad del microcosmos, es decir, del hombre mismo y del gran mundo, el macrocosmos. Las impresiones eran tremendamente poderosas, de una sublimidad indescriptible. Uno de los que había participado con intenso fervor en los misterios de Hibernia
y había alcanzado un alto grado de iniciación, estaba destinado después de la muerte a penetrar profundamente en la esfera de Saturno. Su vida terrenal dentro de estos misterios fue el resultado de encarnaciones aún más tempranas. Había sido profundamente conmovido por la grandeza y majestuosidad de lo que había experimentado en los misterios de Hibernia. Cuando os los describí, os dije que en visión espiritual, sin ningún tipo de conexión en el espacio físico, los iniciados contemplaron el acontecimiento real del Gólgota. La individualidad de la que estoy hablando volvió a vivir todas estas experiencias con gran intensidad de sentimiento y posteriormente volvió a nacer en nuestro propio período de civilización. Imaginaos lo que esta personalidad adquirió en virtud del hecho de que el karma de su última vida había sido elaborado, forjado en la esfera de Saturno. Todo se le presentó a la luz del pasado. Contempló sus experiencias en los misterios de Hibernia a la luz proyectada por los seres de Saturno sobre el pasado muy, muy lejano, y cobraron vida en él majestuosas imágenes de tiempos preterrenales, de períodos lunares y períodos solares. Al nacer de nuevo, todo lo que antes de esta encarnación terrestre había sido bañado en el pasado, coloreado por el pasado, se transformó en poderosas imágenes, idealistas, aunque visionarias, que proyectaron su luz hacia el futuro y se expresaron en un romanticismo trascendental. En resumen, esta individualidad que había sido iniciada en los misterios de Hibernia, nació en nuestra época en el sentido más amplio, como Víctor Hugo. En su romanticismo, en toda su configuración, la vida de Víctor Hugo lleva el sello del karma forjado en la esfera de Saturno. Se trata de pequeñas contribuciones para comprender cómo se origina y toma forma el karma. Como he dicho, la mejor manera de llegar a comprender el karma es estudiar ejemplos concretos. Pues el estudio de cómo se elabora el karma, en el caso de hombres como Voltaire, Eliphas Levi, Víctor Hugo, está lleno del más profundo interés y conduce al conocimiento de la conexión del ser humano en la Tierra con el ser macrocósmico, espiritual, comprometido en la elaboración del karma entre la muerte y un nuevo nacimiento.